Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a todos y todas. Lo primero de todo, advertir de nuevo que este evento va a ser grabado, como se puede ver en pantalla. Si alguien no desea ser registrado, pues recomendamos que apague la cámara, ¿de acuerdo? Y bien, y dicho esto, pues vamos a comenzar con nuestro webinar del grupo de áreas rurales, neighboring y educación infantil en eTwinning. Os recordamos que los grupos eTwinning son un espacio de conexión de compartir actividades, posibilidades, ideas y que están ahí siempre disponibles para vosotros. Es una de las mejores maneras para comenzar a familiarizarse con la plataforma. Al finalizar el evento, os dejaremos los links vía chat para que podáis sumaros a estos grupos si así lo deseáis. Y ahora sí, vamos a dar paso a nuestra mesa redonda de hoy, que es tremendamente interesante. Tenemos muchísima suerte de contar con nuestras ponentes de hoy. No olvidemos que vamos a trabajar el tema del mes, que es alfabetización digital. En estos últimos meses la plataforma está haciendo un gran trabajo y un gran impulso por fomentar este tema y sobre todo por ofrecer las herramientas necesarias para trabajar con ello. Y nosotros no hemos querido ser menos, ¿de acuerdo? Así que en nuestros respectivos grupos hemos organizado pues un webinar en torno a estos temas y para ello hemos elegido pues unas prácticas que creemos que son muy representativas, ¿de acuerdo? Unos proyectos tremendamente interesantes. Así que voy a pasar a presentar a nuestros ponentes. En primer lugar, tenemos con nosotros a Asraf, maestra de educación infantil en el CEI Maestro Juan Morejón en Ceuta. Lleva trabajando en eTwinning desde 2018, así que tiene una larga trayectoria. Después tenemos a Manuela, profesora de matemáticas, que nos va a presentar un proyecto enmarcado en educación secundaria y tiene muchísima experiencia también en eTwinning y sobre todo dentro de la sección bilingüe. Y finalmente, pues tenemos con nosotros, que tenemos muchísima suerte, a una ganadora del Premio Nacional eTwinning, a Yolanda, de acuerdo, que nos mostrará los mejores resultados de ese proyecto ganador. ¿De acuerdo? Así que nada, vamos allá, vamos a comenzar con la mesa redonda, sino antes dar las gracias a nuestras ponentes. ¿De acuerdo? No sé si quieren decir algo antes de comenzar, Manuela, Rafa o Yolanda. Muchas gracias a vosotros por invitarnos y que es un placer estar aquí y compartir nuestra experiencia. Sí, muchísimas gracias. Es un honor estar aquí. Gracias a Rafa. Bueno, pues nada, vamos allá. Primera cuestión que nos gustaría compartir con todos nuestros participantes y asistentes. Sobre todo nos gustaría que nos comentarais las tres en qué medida los proyectos de Twinning han contribuido a trabajar la alfabetización digital en vuestras materias o en vuestro centro. ¿Cómo creéis que estos proyectos han contribuido a promover este aspecto tan importante y tan necesario hoy en día? Bueno, ¿quién desea intervenir primero? En un principio tenía que hacerlo a Raf, no sé si está preparada. Sí, sin problema. Venga, vamos allá. Pues coméntanos, voy a compartir, si te parece bien, tu presentación. Vale, este es el vídeo. Un momentito. Ah, vale. Aquí. Eso es. Voy a ver si puedo dar la pantalla completa para que se vea mejor. Y bueno, pues coméntanos, Raf. A ver, los proyectos eTwinning contribuyen a fomentar la alfabetización digital dentro del aula de una forma pues muy natural, muy espontánea, de forma lúdica, donde los alumnos pues trabajan muy a gusto diferentes actividades digitales, como por ejemplo realizar un puzzle, realizar un memory, interactuar con la pizarra digital, ponerle voz a sus propios avatares.
ponerle voz a personajes de cuentos, etcétera. Por otro lado, también permite a los docentes la utilización de herramientas tecnológicas, no solo como medios tecnológicos, sino también como medios de colaboración, medios de información y comunicación, medios de creación, como por ejemplo a través de murales colaborativos utilizando Padlet, Geniali, Canva, creando actividades digitales, editando vídeos. A la vez, los proyectos de twinning, tanto a los docentes como a los estudiantes, como a los alumnos, pues fomenta un uso seguro, responsable, de los medios tecnológicos, especialmente de Internet, lo cual solemos trasladar también a las familias de nuestros alumnos, ya que hoy en día en la sociedad en la que vivimos es algo que está muy normalizado, el que un padre comparta la foto de su hijo o la de su hijo con sus compañeros, sin valorar la gravedad del asunto. Por lo tanto, no solo fomenta la alfabetización digital entre alumnos y docentes, sino también a nuestras familias, porque lo que intentamos entre todos es ir todos en la misma línea de actuación. Muy bien, me ha parecido, aunque luego haré un pequeño resumen de todas vuestras intervenciones, pero ahora me gustaría destacar esta idea de involucrar a las familias, no solo que los alumnos tomen conciencia, sino hacerlo, a llegar también a las familias. Me ha parecido súper interesante este punto. No sé si Yolanda o Manuela compartirán esta misma Sí, idea. efectivamente, si puedes poner de fondo mi diapositiva, Sí, pues un a mí momentito. me gustaría, aunque la respuesta ha sido, vamos, muy completa, pero bueno, me gustaría añadir también el matiz de que, por ejemplo, adaptado a la secundaria, como ya en educación secundaria, pues los alumnos ya tienen más herramientas, digamos ya como actualmente, pues eso, la tecnología se usa muchísimo, pero ese buen uso que comentaba la compañera, pues sí que se enseña desde los proyectos de twinning al inicio del proyecto, incluso el día pues de la seguridad en Internet suele ser un día que se trabaja desde los proyectos de twinning. Y yo quería un poco destacar que se le pierda también el miedo a la tecnología en el aula desde el punto de vista didáctico, porque en los proyectos de twinning, pues, digamos, pues es muy fácil adaptar la tecnología al nivel de los alumnos. Entonces, yo, por ejemplo, quería mostrar aquí un poco pues todos estos dibujos hechos con GeoGebra, que es una aplicación matemática, específica para matemáticas, pues al inicio del proyecto los alumnos esto lo ven como una cosa muy difícil, como que eso nunca lo han hecho antes. Y bueno, si tú desde el inicio de un curso empiezas a trabajar este tipo de herramientas más específicas, en este caso de matemáticas, pues cuando acaba el año ves la evolución, ves hasta dónde han podido llegar y un poco adaptándolo al nivel de los estudiantes, aunque eso ya lo hablaremos ahora más adelante. Entonces, desde el punto de vista tecnológico es muy enriquecedor, porque no solo te permite incorporar, como comentaba la compañera, pues la tecnología desde el punto de vista de los docentes, pues que elaboramos todos los cuestionarios, todos los productos estos de colaboración entre docentes y entre los niños, sino que desde el punto de vista del alumno, a mí me gusta mucho pues ver cómo ellos van aprendiendo herramientas nuevas, es decir, cómo al principio ellos no sabían hacer, porque en este caso el segundo de la ESO, pues muchos de ellos no sabían hacer un cuestionario de Google y gracias a una actividad de twinning han aprendido a hacer un cuestionario de Google o han aprendido a usar GeoGebra o han aprendido, por ejemplo, ellos a hacer un Kahoot, no solo jugar al Kahoot, sino hacer ellos un Kahoot. Entonces, son una serie, bueno, de herramientas que ellos luego lo pueden utilizar en otras materias y a lo largo de su vida de estudiante, ¿no? También en el sentido de las matemáticas, pues trabajamos con MathCityMap, también trabajamos con Millage Learn Plus, en fin, son unas aplicaciones más específicas, pero hay otras muy generales como Mentimeter o como los Genial y los Canva que comentaba la compañera, que aunque tengan idea un poquito, pero durante el proyecto se trabaja mucho y aprenden unos a otros. Además, el trabajo colaborativo es facilísimo, porque uno tiene idea de Canva, pero el otro no, entonces, digamos,
se enseñan mutuamente y la verdad que es una forma muy natural de trabajar la tecnología en el aula. A mí por lo menos me ha resultado como que era muy fácil introducir en una materia como son las matemáticas, pues toda esta parte tan tecnológica. Y lo mismo pasa, perdona que te interrumpa, lo mismo pasa con los docentes. Empiezas un proyecto y a lo mejor si es tu primera vez, apenas conoces herramientas tecnológicas y cuando acaba el proyecto, la verdad que te has surtido de infinidad de herramientas tecnológicas. Sí, es cierto, La sí. verdad que te quedas súper sorprendida. Que a lo mejor luego no las utilizas todas, pero por lo menos las conoces, tienes la oportunidad de descargártelas, bichearlas, aplicarlas en el aula, compartirlas con tus compañeros. Sí. Dinos, Así. Lionel. Sí, Sí. dinos. No, la verdad es que el eTwinning se ha convertido personalmente en un reto, porque cuando empecé con eTwinning, yo la verdad es que digitalización pues era lo más básico, pero todo lo que tengo aprendido de digitalización y que he podido llevar al aula ha sido gracias a eTwinning. Al principio, cuando empecé, reconozco que yo iba pues un poco asustada por el nivel que tenían mis compañeros en el uso de diferentes herramientas de tecnología y yo me veía pues muy pequeña al lado de ellos y he ido aprendiendo y poquito a poco la verdad es que lo que he podido llevar al aula también lo he aprendido yo. Digamos que estamos aprendiendo gracias a eTwinning. Está enriqueciendo las aulas, estamos ampliando los contenidos, estamos aportando más herramientas, más soportes. Ya no solamente es el libro de texto o el aula virtual que nos ofrecen las editoriales, es que estamos escribiendo cuentos online. Estamos realizando dibujos que luego van a ser la portada de esos libros online. Los niños se han introducido, porque en mi caso, con este proyecto, yo empecé a trabajar con ellos en primero y con este proyecto yo ya me vi, la verdad que más a gusto con ellos en un segundo de primaria, que estamos hablando de un segundo de primaria, que ya se introducen en una digitalización más amplia dentro de su edad. Estamos escribiendo en un Padlet, estamos escribiendo en un ebook, están leyendo, están aportando sus ideas, porque todo lo debatimos en clase, eso sí, mi clase está abierta, todo lo debatimos, con cuáles van a ser los personajes, qué les va a ocurrir a los personajes, si tenemos que continuar el libro que ya han escrito los compañeros, lo vamos leyendo, cómo puede continuar la historia. Es decir, estamos dando lengua, estamos dando plástica, estamos trabajando también los valores de science, de ciencias naturales, estamos trabajando tantas cosas dentro de un proyecto eTwinning que la verdad es que es, como digo muchas veces, es una simbiosis el trabajo del aula con eTwinning. Yo he visto cómo han crecido mis alumnos, cómo empezamos con las tabletas encendiendo y apagando, manejarnos de manera libre con la tableta para que se vayan habituando en su uso y sobre todo pues indicarles que las herramientas que estamos utilizando son eso, son herramientas, no son juguetes y ellos lo tienen muy asumido cuando tienen que utilizar la tableta y cuando no tienen que utilizar la tableta. La pizarra digital la estamos utilizando constantemente porque tenemos ahí nuestra aula virtual, tenemos nuestro libro, tenemos nuestras actividades y saben ellos perfectamente cuándo se tiene que utilizar una tableta para completar las actividades de aula y la verdad es que hemos crecido mucho gracias a eTwinning. Twinning ha sido el trampolín para ir creciendo e ir aprendiendo, porque vamos aprendiendo el uso de muchas aplicaciones que no sabíamos en un principio ni que existían. Así que digamos que es un abanico muy amplio eTwinning. Sí, sí, desde luego. Bueno, pues a cada cual intervención más interesante, ¿no? Bueno, sí, para mí, de lo último que habéis comentado, me ha parecido muy enriquecedor la idea de integración y de descubrir diferentes herramientas. Es decir, cómo eTwinning os ha ido permitiendo, a la vez que trabajabais con vuestros alumnos, aprender vosotros también y a la vez servir como diáspora a otros compañeros, imagino, y contagiar otras materias.
Esa idea me ha parecido muy importante, el trabajo de la interdisciplinaridad en los centros, que es ahora algo que debe de estar ahí, que la educación camina hacia esa idea. También me ha parecido muy interesante lo que ha comentado Yolanda, el concepto de autogestión, cómo los alumnos son capaces ellos mismos de autorregular el uso en función de cómo avanza la clase y cómo saben autogestionarse y autoorganizarse. Eso es muy, muy importante y forma también parte de la educación digital, de un uso o un consumo sano de estas herramientas y de nuestros dispositivos en general. Y no quería acabar esta pequeña intervención sin destacar pues, la aportación de Yolanda, ¿de acuerdo? Pues, ay, perdón, de Manuela, perdón. Quería destacar estas ideas de cómo ha aplicado eTwinning a las matemáticas. En muchas ocasiones hay bastante reticencia porque cuesta ver las conexiones entre la materia y eTwinning, pero Yolanda nos lo ha ejemplificado muy bien, cómo es posible pues, trabajar con estas aplicaciones que tanto se trabajan desde esta área de conocimiento, como es GeoGebra, y trabajar a través de un proyecto eTwinning. Entonces me parece muy significativo y muy representativo, sobre todo para animar a aquellas personas que están en un departamento de tecnología, de matemáticas o incluso de ciencias, pero sobre todo de matemáticas, a lanzarse a trabajar en un proyecto eTwinning y ver todas las conexiones que esta materia nos ofrece en diferentes áreas. Entonces, eso también me ha parecido muy interesante. Bueno, no sé si nuestros participantes quieren añadir algo o han comentado algo vía chat o tienen alguna duda. Eso siempre es muy interesante de compartir. Podéis encender el micrófono los que nos estáis oyendo y podéis intervenir directamente si así lo deseáis. Y bueno, mientras tanto, mientras se generan esas pequeñas preguntitas, vamos a ir planteando ya la siguiente. Sí, aunque muchas cositas ya se han ido comentando. Y bueno, nos gustaría ahora que cualquiera de las tres pues, nos comenzara comentando sobre todo las diferentes medidas que vosotras tomáis cuando trabajáis en un proyecto eTwinning para adaptar todos los recursos que habéis comentado al nivel y a la edad del alumnado, porque muchas veces esto también supone una barrera. Hay docentes que, bueno, pues que se sienten un poquito frenados por esta idea de decir, bueno, pues si quizás mis alumnos son muy jovencitos, son muy pequeñitos y quizás no están preparados para afrontar el uso de estas tecnologías o yo no sé muy bien cómo adaptarlo a su nivel. ¿Qué les diríais a estos profesores? ¿Qué les sugeriríais? ¿Cuál es vuestra experiencia? ¿Empiezo? Perfecto. Venga. Yo les diría que en primer lugar tendrían que tener en cuenta el objetivo que se plantea alcanzar con los niños con esa actividad. Y una vez que lo tienen claro, cambiaría el procedimiento, es decir, el vehículo a través del cual se pretende que los niños alcancen ese objetivo, ¿vale? Adaptándolo a sus necesidades, capacidades y formas de aprendizaje y sobre todo integrándolo en las diferentes rutinas del aula, como pueden ser en la asamblea, en la realización de los rincones, en los talleres, etcétera. Yo estoy hablando de mi experiencia, que ahora mismo soy tutora de un grupito de 3 años, ¿vale? De alumnos que han entrado al primer nivel de educación infantil. Y una de las cosas que les agobia a los compañeros es cuando ven una actividad, ay, con mis alumnos no puedo llevarla a cabo. No, siempre se puede, o casi siempre, si es un proyecto primaria infantil, secundaria no tengo experiencia, no os puedo decir porque no tengo experiencia, pero primaria infantil sí. Yo he participado en muchos proyectos de primaria o más que nada focalizados en primaria y si es casi siempre es factible de adaptar. ¿Cómo cambiamos ese vehículo, ese procedimiento? Por ejemplo, si estamos trabajando en un proyecto STEAM en el que proponen realizar con los alumnos una actividad de robótica con la que trabajar el pensamiento computacional. Por ejemplo, pues yo con mi grupito de alumnos de 3 años, como
su capacidad no les permite darle instrucciones a una VBOOT para que siga las indicaciones para a realizar en el panel concreto, lo que hago es hacer con ellos la fase previa, es decir, ¿ellos qué pueden hacer al respecto? Pues primero asimilan en sí mismos el que yo les dé unas instrucciones y la hagan con su propio cuerpo. Una vez que la asimilan con su propio cuerpo, ellos le dan indicaciones a los compañeros o los compañeros a ellos para pasar posteriormente a darle indicaciones a una VBOOT. Otro ejemplo, que nos piden construir un puente a través de materiales reciclables sobre el que tienen que pasar diferentes animales. Pues en el rincón de la lógico-matemática, con construcciones de nuestra propia aula, que son materiales que ellos suelen utilizar y con los que se sienten muy a gusto, pues construimos un puente. Espontáneamente y de forma natural están participando en un proyecto de twinning. ¿Están trabajando el objetivo que se pretende alcanzar con esa actividad? Sí, adaptado a su nivel. Muy bien, qué interesante. Me ha parecido, bueno, Lo que no hay súper que, completo. lo que no hay que poner es el parche antes que el grano. Lo que no podemos decir es, no puedo. Que estamos con la narración de cuentos en primaria y hay que redactar un cuento, como mis alumnos no están en esa fase, porque es una etapa totalmente diferente, la adapto a mi nivel. Los alumnos hacen un dibujo del cuento en vez de redactarlo, le ponen voz, graban a los personajes poniéndoles voces. Es buscar la manera de adaptarla al nivel educativo en el que te encuentras. Sí, exacto. Efectivamente, yo por un poco, igual que antes, completar la respuesta de Sí. Agraf, que ha sido muy completa, pues en secundaria, de igual modo que ha explicado ella para infantil y primaria, pues efectivamente siempre posible. Porque en secundaria, si puede poner mi diapositiva, por favor. Sí, ahora mismo, Iba, perdón. es que tenía una parte, la parte de la derecha, esta parte de matemáticas y arte, es que me venía perfecta para responder a esta pregunta que, por cierto, me encanta, porque depende de la creatividad del profesor el que tú puedas adaptar siempre, digamos, la propuesta para llegar al objetivo, como decía la compañera, pues tú puedes adaptar, eTwinning es totalmente abierto. Es decir, por ejemplo, en esta actividad que eran las matemáticas y el arte y que se trabajaban los polígonos, el círculo, las figuras geométricas, ¿no? Pues yo durante este mes de esta actividad realicé con mis alumnos, como tenía un grupito que se le daba peor la tecnología, pues por un lado hicimos figuras con origami para trabajar los polígonos y era un trabajo manipulativo que incluso se puede hacer, por supuesto, en primaria, no sé si en infantil, pero en primaria seguro. Y lo hicimos en secundaria y a los alumnos les encantó. También había alumnos que les encanta dibujar, que se les da muy bien el arte, la creatividad, pero que le tienen pánico a las matemáticas. Cuando hicimos con ellos esta actividad de, mediante la figura geométrica, inventarte un corazón y que se dibujara pues las partes del corazón que cada uno quisiera, es decir, que era un ejercicio muy abierto, pues estos alumnos se motivaron muchísimo. O sea, alumnos que en el aula normalmente haciendo, digamos, los contenidos de matemáticas que no tienen nada que ver con el twinning, pues están agobiados, no, en fin, no es su asignatura favorita, por decirlo suavemente, con este tipo de actividad es que disfrutaban. Entonces, la verdad que merece mucho la pena. También salimos a un parque cercano al instituto, hicimos fotos a elementos que fueran susceptibles de tener forma geométrica, como por ejemplo este azulejo de aquí. Y luego los alumnos tenían que intentar dibujar eso con el ordenador en GeoGebra, ayudándose unos a otros, porque había algunos que se le daba un poquito peor, pero bueno, siempre trabajábamos por equipo. Bueno, pues ese día que salimos al parque a buscar las matemáticas en el entorno, pues también disfrutaron mucho, porque es como trabajar las matemáticas, pues digamos, trabajando la mirada matemática, ¿no? A ver, ¿dónde está aquí la geometría? Y esto es una foto, pero hicieron muchísimos ejemplos, que aquí pues no me daba tiempo a traerlos, pero digamos que por todas partes encontraban. Y luego también el hecho de la búsqueda en Internet de cuadros artísticos o de imágenes que a ellos les sugirieran que ahí están las matemáticas, como en este caso los círculos, los polígonos, triángulos, etcétera, pues ellos también
disfrutaron mucho haciéndolo. Y los niños que no les gusta esta asignatura, pues digamos que con esta parte también ya los motiva, les hace como un empujón para que ya sí que se esfuercen más en esa otra parte que les cuesta más. Y luego otros alumnos que tienen dificultades de aprendizaje, pues hicieron un trabajo manipulativo muy bonito con puzzles, como decía la compañera, con puzzles de cuerpos de volúmenes geométricos, haciendo esas composiciones, o bien también construyendo la cúpula de Leonardo con las piezas que contamos en mi instituto, en el Carolina Coronado, con este material de construir la cúpula de Leonardo, tanto en pequeñito como en grande, que luego salimos a la calle también a construirlo. Entonces, este tipo de actividad, que todo está dentro de los polígonos, pues era muy fácil adaptarla a esos alumnos que les cuesta un poquito más las matemáticas. Porque luego a los que les encanta y a los que se les da fenomenal la tecnología, pues ya te hacían cosas como esta, como unos fractales, como un dibujo a partir de la proporción áurea, es decir, hacían ya cosas, tú a los niños les das como la idea. Lo que a mí me encanta de Twinning es que ellos siempre te sorprenden, porque tú les das la idea, le enseñas la herramienta y ellos empiezan a investigar, los que de verdad les gusta, se motivan y hacen cosas estupendas. Entonces, digamos que hay, como veis en este pequeño collage, de todos los niveles dentro de un mismo curso y en todas estamos trabajando lo mismo, porque al final es los polígonos y las figuras geométricas. Muchísimas gracias. No sé, luego comentaremos un poquito al final. No sé si Yolanda tiene algo que añadir. Sí, en primaria pasa lo mismo. Nosotros en este grupo en especial, primer ciclo, pues empezamos pues como en infantil. En un primero lo que tenemos que hacer es empezar la codificación con ellos mismos. Entonces lo que hice fue, dentro de lo que es el aula, en el centro del aula, pues hice un recuadro y ellos trabajaban con los parámetros de hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha, para luego utilizar los comandos de la tableta. Entonces empezamos desde lo más básico con ellos hasta llegar a lo que es el uso de la tableta y nos vamos adaptando. Que aunque nosotros en los proyectos eTwinning estemos trabajando con grupos de secundaria o grupos de primaria que son ya del tercer ciclo, lógicamente el nivel que tienen de digitalización estos grupos pues es mucho mayor, pero la tarea la están haciendo ellos. Cuando ellos ven el resultado de lo que es el trabajo en común, el producto final, y están viendo que su trabajo, su producto no es tan dispar, tan diferente con grupos de secundaria, grupos de tercer ciclo, eso les motiva a ellos para decir, ¿hemos ganado lo de secundaria? Digo, hombre, ganar no, pero hemos ganado en un nivel que podemos trabajar con ellos. Ellos, al verse en un segundo de primaria y ver que pueden colaborar con niños de sexto, que pueden trabajar con niños de cuarto, que pueden trabajar con niños de primero, segundo de la ESO, y ellos ven que ese producto final se ve todo junto, pues eso les motiva muchísimo. Lo que hacemos es adaptar un poco el nivel. Ellos, lógicamente, cuando tienen que empezar con una historia, ellos hablan más que escriben, porque estamos en el primer ciclo. Entonces les cuesta mucho lo que es desarrollar la historia. Ahora, contártela y cómo quieren la historia, cómo puede ir el personaje por este camino, puede ir por el otro, eso lógicamente su creatividad se desarrolla muchísimo, porque estamos trabajando sobre todo creatividad. Estamos debatiendo en el aula, estamos trabajando y ellos lo que quieren es contar una historia. Ya nos han dado una base, ya nos dan cómo puede ser y ellos la quieren continuar. Se motivan puesto que se van a encontrar con alumnos de más edad y quieren estar al mismo nivel que ellos. Ellos no se quieren quedar atrás. Entonces, la verdad es que hacemos lo mismo, pero simplemente lo que hacemos es adaptar pues la forma. En el ejemplo que tenemos aquí, ¿qué teníamos que hacer? Pues un superhéroe para hablar sobre la seguridad en Internet, pues utilizamos pues este programa que es bastante facilito en el sentido de que ellos tienen que hacer sus dibujos. Con la tableta lo que hacen es escanear el dibujo y luego ellos seleccionan el movimiento que más les gusta. Lógicamente, un niño de secundaria sí puede editar ese vídeo, puede editar esos movimientos
juntarlo y hacer un vídeo. Ese trabajo pues lo tuve que hacer yo, pero ellos iban seleccionando, me gusta más este movimiento. Bueno, pues vamos a descargar el movimiento de tu dibujo, porque en realidad era su dibujo que lo va llevando con este programa que se llama Sketch, y lo único que hacía era pues seleccionar el movimiento de su dibujo, y después yo editaba el vídeo y el resultado pues era pues las reglas de Super Ángela, puesto que el dibujo que seleccionamos se parecía bastante a la niña que lleva su nombre y la bautizamos así. Entonces ellos están haciendo lo mismo que el resto de niños, simplemente vamos adaptando a su nivel en cuestión de lectura, de escritura y demás, pero hacemos el mismo trabajo. Muchísimas gracias, Yolanda. Bueno, pues la verdad es que los ejemplos que habéis puesto yo creo que son tremendamente representativos, desde Arraf hasta Yolanda. Quizás voy a insistir un poquito más en los ejemplos de educación infantil, porque es ahí donde quizás hay más reticencias o hay un poquito más de miedo debido a la edad y al nivel de los alumnados. Pero bueno, Arraf nos ha comentado muy bien cómo se pueden adaptar o cómo nos ha ofrecido inspiración e ideas para pues, trabajar con un proyecto eTuning e integrarlo directamente en la rutina diaria de los alumnos. Es decir, aprovechar todas esas rutinas que ya hay establecidas en el aula de infantil, que son tan importantes para ellos a estas edades, y simplemente pues trasladarlas o darles forma respecto de una tarea que pueda ser reflejada o recogida a través de la plataforma de Twinning. El más sencillito y que quizás entiendan todos nuestros participantes me ha parecido el del cuento. Pues claro, un alumnito de 3 años pues no puede escribir, claro que no, pero puede dibujar, ¿no? Pues a mí me ha parecido tremendamente representativo ese ejemplo como idea de inclusión y de adaptación de nuestro proyecto y nuestras actividades a la edad y al nivel del alumnado. Y bueno, qué decir de los ejemplos de Manuela en matemáticas. Ya quisiera yo ser su alumna, ¿eh? Bueno, me han parecido fascinantes toda esa utilización pues, de los polígonos, del dibujo, del arte, como bien representaba en su proyecto, para aprender matemáticas y desarrollar todas esas habilidades y esas destrezas. Y como ha dicho muy bien ella, pues todo ese contenido curricular que quizás es tan difícil de implementar en el aula, pues como a través de estas actividades más motivadoras y más atractivas, pues son capaces de seguir igualmente desarrollando ese contenido curricular, ¿no? Y cómo además favorecen la creatividad tan importante que lleva al conocimiento. Y bueno, y acabando con Yolanda, lo mismo, ¿de acuerdo? Pues ahí nos ha mostrado cómo es necesario pues, adaptar nuestras actividades al nivel a través de la progresión, ¿verdad? Pues primero paso por el nivel 1, después subo un poquito más al nivel 2 y bueno, así genero una motivación importante en los alumnos. No sé si hay algún participante de nuevo que quiere comentar algo, que nos quiere decir. La verdad es que os felicito por vuestro trabajo, aunque aún nos quedan algunas preguntitas, pero A ver, a Si mí me me dejas gustaría... Ay, un perdón, pequeño perdón, inciso, sí. si me dejas un sí, claro, por momentito, supuesto. como tienes puesta la imagen de los avatares de los niños, aquí lo que hacen Sí, es redactar cómo son ellos. Tienen que hacerlo varias veces porque se trata de que el avatar se parezca lo máximo posible a ellos. Entonces están claro. empezando a escribir y están escribiendo en una nueva plataforma, ya no es en su cuaderno con el lapicero, están escribiendo en la tableta, están utilizando un programa para creación ya que nosotros estábamos trabajando en la inteligencia artificial, pues para preservar su imagen, su identidad, teníamos que crear un avatar que luego lo teníamos que subir a su TwinSpace, porque ellos estaban dados de alta, les di de alta y ellos tenían que presentarse, saludar y les dije, queda un poco feo, pues solamente vuestro nombre, digo, habría que subir
también una imagen, digo, para que el resto de niños sepa cómo sois. Pero claro, hay que preservar esa imagen. Entonces ellos lo que han hecho ha sido intentar a través de este programa de inteligencia artificial crear su avatar y tenían que probarlo varias veces porque decían, es que le he puesto color carne y me ha puesto un color muy raro. Claro, en inteligencia artificial el color carne, pues para ellos es muy normal porque lo encuentran en su estuche de colores, pero para la inteligencia artificial es más complicado, entonces tenían que probar varias veces hasta que le salía un avatar que más o menos se le parecía y ya nos quedábamos con ese, con lo cual estamos forzando un poco ya no solamente la creatividad, sino la escritura. Con otro soporte totalmente diferente que es su cuaderno y su lapicero, pero por lo menos esa motivación de voy a escribir lo mejor posible para que una máquina me pueda entender. Y esto yo creo que es bastante importante dentro de los proyectos eTwinning, que nos fuerza un poquito más, nos pide un poco más. Por eso dije al principio que eTwinning es como un reto, nos está pidiendo siempre un poquito más y vamos aprendiendo poquito a poco. Gracias. Nada, nada, lo que queráis decir, la mesa es vuestra. Sí, yo lo que quería añadir con respecto a lo que dijo Manuela, que le sorprendían los resultados de sus alumnos, a mí me suele pasar lo mismo con los socios colaboradores, porque el que tú propongas un proyecto para ser llevado a cabo no quiere decir que domines el tema o que seas una experta en el tema. Tú como coordinadora lo planteas porque puedes tener una idea y luego lo vas organizando en el sentido de cuándo se va a ir desarrollando. Es decir, tenemos claro el qué y el cuándo, pero el cómo se va a ir desarrollando, no lo sabemos, lo vamos sabiendo sobre la marcha a lo largo de todo el proyecto. Y muchas veces dice, pues mira, vamos a trabajar esto, pero no tengo ni idea de cómo trabajarlo. La verdad que luego los resultados te sorprenden un montón, las aportaciones de los compañeros. ¿Qué quiero deciros con esto? Que lo que no sabe uno, lo sabe otro compañero y entre todos nos vamos enriqueciendo y vamos aprendiendo todos de todo, que es una de las cosas que me encanta de Twinning. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos ya a por la última pregunta. Em, vamos allá. Nos gustaría un poquito para cerrar, porque bueno, ya son y 7 minutos. Si podríais ponernos algún ejemplo de cómo habéis trabajado la interculturalidad y la ciudadanía. Y diréis, ¿y ahora cómo es que pregunta esto Miriam en la mesa redonda si estamos hablando de alfabetización digital? Bueno, pues no nos tenemos que olvidar de que eTwinning, entre otros objetivos, pues trata de promover la interculturalidad y el desarrollo de la ciudadanía y de los valores europeos. Entonces, la alfabetización digital y cualquier otro de los temas que se van proponiendo a lo largo del año son fantásticos, pero como escenario, como telón, tenemos de fondo este otro contenido curricular que es necesario desarrollar y que en muchísimas ocasiones se hace de manera transversal e indirecta. Entonces, en vuestros proyectos, ¿cómo creéis que habéis desarrollado? ¿Qué ejemplos nos podéis poner o cómo vosotros creéis que habéis visto este aspecto en vuestros proyectos, teniendo en cuenta que, bueno, pues todo lo que sea digitalización y todas las herramientas que habéis utilizado son tremendamente integradoras ya de por sí? Vale. A ver, yo concretamente en el proyecto que hemos estado, con el proyecto con el que hemos estado trabajando a lo largo de este curso, que consistía en trabajar diferentes habilidades psicomotrices a lo largo de todo el proyecto, como producto final, para poner en práctica todo lo que aprendimos, cada país tuvo que representar un baile típico de su país con vestimenta típica. Una vez que cada país tenía su baile preparado, aquí abajo lo podéis ver en la diapositiva, se subió a una imagen donde estaban todos los mapas de los países representantes y luego en clase pues analizamos con los alumnos pues los diferentes bailes, el idioma de las diferentes canciones, los trajes típicos de cada país, fomentando el respeto, la pertenencia a una comunidad europea plural. Luego también en uno de los bloques que trabajamos la sensación, el desarrollo sensorial, perdón, uno de los productos colaborativos, una de las actividades colaborativas que realizamos fue un recetario,
donde cada compañero, cada socio colaborador tuvo que plasmar en una página el título de una receta, los ingredientes, los pasos de su elaboración, además de añadir fotos, evidencias, realizando la receta con sus alumnos en clase. Acabado el recetario, pues igualmente lo fuimos analizando con nuestros compañeros, viendo los diferentes tipos de recetas, los diferentes tipos de alimentos, diferencias y semejanzas entre uno y otro. Y finalmente los compartimos con los familiares de nuestros alumnos, para que cada familia elaborara en casa un plato típico del país que su hijo o hija hubiera elegido. Bueno, antes de darle la palabra, me gusta perdonar, si me podéis responder igualmente, ¿creéis que todas las aplicaciones que habéis mencionado, con alguna de ellas habéis podido trabajar de manera colaborativa? Es Sí, decir, con una misma aplicación habéis podido, por ejemplo, que trabajaran 2 o 3 alumnos a la vez, teniendo en cuenta el nivel y la edad del alumnado, tipo GeoGebra o Genially o Canva. Depende de la edad de vuestro alumnado también, ¿eh? Yo en mi caso no, trabajamos de forma colaborativa los docentes, Ujú, claro, trasladando lo que claro. realizamos con nuestros Ujú, alumnos. Pero nuestros ujú, alumnos son muy, en mi caso, muy pequeños para ellos. Tienen solo 3 claro. añitos. Ujú. Gracias. En el primer Nada. ciclo sí, porque utilizamos Canva, utilizamos StoryJumper, estamos utilizando eh, herramientas que son comunes para cualquier edad. Simplemente, pues el nivel, por ejemplo, de escritura no se puede exigir lo mismo, por ejemplo, a un niño de segundo que a un niño de sexto. Y a la hora de trabajar, por ejemplo, el ebook, Ujú, pues había grupos, lógicamente como éramos de diferentes países, pues había una parte que se escribía en el idioma materno y otro pues en inglés y nosotros hacíamos lo mismo. Como el nivel de inglés todavía de ellos pues es muy, muy básico, lo que sí les decía es, bueno, ¿para qué tenemos un proyecto sobre inteligencia artificial? Pues vamos a utilizar la inteligencia artificial que nos ayude a traducir de nuestro idioma al inglés y lo traducimos. Y si queréis ya también lo podemos hacer en otros idiomas, pero como no nos cabía, pues lo dejábamos nada más que en español y en inglés, pero sí hemos trabajado de manera colaborativa en la misma herramienta y la que más les ha gustado era el libro, porque ujú, después trabajamos juntos un día en conjunto en una videollamada con todos los socios del proyecto y ujú. cada grupo escolar leía su parte en su propio idioma y en inglés, la parte correspondiente del cuento que habían escrito y el dibujo que habían desarrollado a través de inteligencia artificial, que también teníamos que desarrollar una imagen. Y por eso en el ebook aparecen diferentes imágenes dentro del Ujú. propio libro de los personajes que son totalmente diferentes, porque en función de cómo se redactaba, pues el robot aparecía de una manera, los niños eran de otra, pero bueno, eso también es bastante enriquecedor. Y la verdad es que hemos trabajado las mismas herramientas, pero claro, lógicamente en niveles más básicos para los más pequeños. Desde luego, muchas gracias. Lo preguntaba porque, como bien sabéis, pues trabajar de manera colaborativa es una vía para favorecer la interculturalidad, la inclusión y la conexión entre los Exacto. diferentes alumnos. Manuela, ¿qué tal? No sé si tienes algo que Sí, comentarnos. bueno, pues que en secundaria sí es más sencillo hacerlo, tanto en el proyecto STAR, que es el que hice el año pasado, como en el que estoy este año máster, que es con los mismos profesores. Todas las actividades que hacemos se hacen de manera colaborativa, pero porque ya en secundaria, pues digamos, los alumnos sí que tienen ese control y esa responsabilidad de trabajar en un documento donde están aportando materiales todos los estudiantes, no solo nosotros, sino los de otros países también. Entonces sí que hay un aprendizaje de respeto, pues de nunca estropear el trabajo que ha hecho otra persona, ni borrarlo, ni nada de eso. Eso es algo que los alumnos, bueno, entienden desde el minuto uno con estos proyectos y por ejemplo, la parte de decir el enunciado de un problema matemático, cuando trabajamos, por ejemplo, los polígonos, problemas matemáticos sobre polígonos, unos niños de un país se inventan el enunciado y la respuesta la tienen que hacer los de otro país.
Eso lo hacemos de manera transversal en casi todas las actividades y es un documento de Google compartido que es muy fácil porque el enlace pues lo ponemos en Classroom y ellos pueden acceder rápidamente a ese documento de manera autónoma cuando trabajamos en clase con los portátiles, porque en mi instituto sí que hay bastantes portátiles y los podemos utilizar siempre que lo necesitemos. Entonces, pues tanto documentos de Google como los Canva o los Geniali, ellos sí que tienen en secundaria la autonomía suficiente para cada uno de los equipos pues diseña un póster o uno diseña, como decía, la pregunta, otro la respuesta. Entonces, ahí la colaboración sí que es muy patente y todos los meses hacemos eventos online donde por la tarde, donde los alumnos explican lo que ha hecho cada uno en ese trabajo colaborativo. Entonces, la verdad es que es muy interesante y muy enriquecedor este modo de trabajar, ¿no? Yo quería comentar con respecto a cómo la interculturalidad se trabaja o se incorpora al proyecto. Quería aportar lo siguiente. Además de las actividades concretas, como ha dicho la compañera, que ha explicado pues para su etapa de infantil, y yo puedo poner los ejemplos que vienen aquí en azul, pues en secundaria hemos hecho actividades concretas de que cada equipo pues buscaba itinerarios, los itinerarios internacionales. Esta actividad se refería a que siempre trabajamos por meses con 3 equipos. Hay 3 equipos mixtos de distinta nacionalidad y cada equipo hace una actividad diferente. Pues el equipo 1, cuando trabajamos los itinerarios internacionales, se basaba en escritores famosos. El equipo 2 en científicos famosos. Y el equipo 3 creo que eran geógrafos e historiadores. Entonces, cada país buscaba personajes famosos de su propio país, explicaba un poco de qué época pertenecía o qué descubrimiento hizo, qué libro escribió, etcétera, como daba unos datos básicos para presentar al personaje en una presentación colaborativa. Esto se trabajaba en el aula de todos los países y luego en el evento online hacíamos un cuestionario a ver qué alumnos acertaban a más preguntas relativas a esta información, digamos, y entonces era muy interesante conocer a personajes pues, de los países con los que estamos trabajando. O en la actividad que se llamó El Mundo de los Castillos, pues eso, en todos los países participantes pues hay castillos, ¿no? Y entonces pues elegíamos castillos famosos de cada país, dábamos unos datos respecto a esos monumentos y del mismo modo se trabajaban cuestionarios colaborativos, actividades, tal. Entonces, digamos, estas son actividades adaptadas a cada nivel y donde cada país presenta como lo suyo, ¿no? Pero independientemente de eso, lo que he señalado en rojo, que me parece muy interesante porque sí que se puede incorporar a todos los proyectos de Twinning, son como 3 momentos muy significativos. Al inicio del proyecto, cuando cada uno situamos nuestra escuela en el mapa, esto siempre lo he hecho en todos los proyectos de Twinning y creo que es algo que hacen todos los proyectos, es como muy visual cuando ellos hablan de su escuela, ¿no? En un vídeo, en un pequeño vídeo en inglés o con los avatares, en fin, y se sitúan en el mapa de Europa, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, pues venían representadas las distintas escuelas y los alumnos grababan un pequeño vídeo y cuando tú pinchabas, porque era un Geniali, pues salía el vídeo de cada uno de los centros educativos, ¿no? Entonces ellos veían de dónde era la escuela y la ciudad de los chicos colaboradores de ese año. Justo al inicio del curso se celebra la EU Code Week, la Semana Europea del Código, que han hablado mis compañeras también de este tipo de actividad, de codificación, de programación. Entonces, si tú te apuntas a esta Semana del Código, pues digamos que es una actividad dentro de tu proyecto de Twinning, pero que está dentro de algo más grande, que es la Semana Europea del Código, digamos, donde tú además pueden los alumnos pues mirar todo lo que se está haciendo a nivel de Europa en esta semana. Entonces, me parece algo muy interesante que también todos los años incorporamos al proyecto. Y luego, en la mitad del curso, la Navidad es algo como muy representativo. Entonces, por ejemplo, en este proyecto STAR, pues lo que hicimos fue mandarnos crismas físicos que construyeron los alumnos con figuras geométricas, porque siempre incorporando las matemáticas como tipo una manualidad, y otros alumnos lo hicieron digital. Entonces, el intercambio de felicitaciones navideñas, pues también les hizo muchísima ilusión cuando recibimos las de otros países
que es algo pues diferente, ¿no? Porque también celebran la Navidad, pero cada uno a su manera. Y en el proyecto de este año, pues hemos creado un calendario de Adviento que también en cada uno de los días pinchaba y salía una tradición navideña de cada país. Entonces, bueno, ese tipo de cosas en la Navidad, pues me parece muy sugerente para trabajar la interculturalidad y conocer a los socios europeos. Y por último, al final ya del curso, está la campaña esta de STEAM Discovery, la campaña de proyectos STEAM a nivel de Europa, en la que también siempre solemos participar en el mes de abril. El año pasado pues lo hicimos con el mundo de los jardines, este año lo hemos hecho con la huella ecológica, es decir, cada año tú puedes hacerlo de un proyecto, una actividad que tú quieras dentro de tu proyecto de Twinning, pero si tú te apuntas a esta plataforma, pues también los alumnos como que les vas abriendo horizontes de Europa, ¿no? Y bueno, es como algo más global. Y por último, el Día de Europa, que este año ha sido el 20 aniversario de Twinning, pues también lo aprovechamos siempre para hacer un evento online donde cada uno pues explica lo que significa el Twinning, lo que digamos felicitamos a nuestros colaboradores, le damos las gracias por haber trabajado durante todo el año juntos, porque coincide ahora con el final del proyecto ese día. Entonces, bueno, el Día de Europa pues lo celebramos mucho, en este caso fue haciendo un vídeo en colaborativo, en fin. La verdad que aunque celebremos más días importantes, como en este caso el día del número pi, que para nosotros es importante, o el día de la seguridad en Internet, etcétera, pero este día en concreto del Día de Europa, pues sí que es significativo para mostrarle al resto de socios nuestras tradiciones, nuestra escuela, etcétera. Entonces creo que es muy fácil incluirlo en cualquier etapa y en cualquier proyecto de Twinning. Bueno, pues muchísimas gracias. Me ha parecido tremendamente interesante todo lo que hemos ido comentando. Voy a dejar de compartir un momentito para ir ya cerrando. Bueno, destacar sobre todo los ejemplos que ha puesto Manuela, porque reflejan muy bien la idea de necesidad del otro cuando hablamos de colaboración. Y ahora ya para cerrar voy a dar paso a mi compañera Leticia, que querrá comentar y destacar lo más importante. Y bueno, ya cerrar el evento, que quedan escasamente 9 minutitos. Muy bien, muchas gracias Miriam y nada, muchas gracias a las tres. Han sido unas experiencias muy inspiradoras. Habéis comenzado pues eso hablando de cómo habéis integrado esa alfabetización digital en vuestros proyectos. También habéis mencionado qué medidas habéis tomado para trabajar con vuestros alumnos dependiendo de la edad en la que os encontráis trabajando, ¿no? Adaptándolo a las necesidades de vuestros niños. Y también habéis puesto ejemplos claros de cómo trabajar la interculturalidad, que es un aspecto clave, y la ciudadanía europea en vuestros proyectos y Twinning. Nada, enhorabuena porque son unos proyectos muy inspiradores, como comentaba anteriormente, y que van a servir de gran ejemplo para otros eTwinners que están pues, ya desarrollando proyectos y que se iniciarán nuevamente en proyectos cuando comencemos el nuevo curso. Muy buenas ideas compartidas, especialmente destacando pues, sobre todo estas últimas de Manuela, ¿no? En esa importancia que damos en los proyectos eTwinning de colaborar también con otras entidades, pues como mencionabais, con la EU Code Week, celebrando la Semana Europea de la Programación cuando iniciamos esos proyectos para el mes de octubre, también con STEAM Discovery y demás. O sea que nada, os felicito a las tres por vuestros proyectos tan inspiradores. No sé si hay alguna duda en el chat, Fran, para darle respuesta. Pues no, no tenemos dudas. Ha quedado todo muy claro. Estupendo, lo han explicado de maravilla. Es verdad que es difícil congregar todo lo que habéis trabajado, ¿no? Pero lo habéis hecho muy bien, habéis plasmado las ideas más principales y bueno, pues todos esos productos finales que vemos que llevan un gran trabajo detrás, ¿no? Y que conlleva pues mucho esfuerzo por vuestra parte y, como comentabais, también en colaboración con el resto de compañeros, no solo del proyecto europeo, sino también de vuestro centro, porque además al conoceros y demás sí que nos comentabais, pues bueno, iniciamos los proyectos eTwinning gracias a una compañera de mi centro que ya había hecho un proyecto, ¿no? Ashraf, era tu caso en concreto también, ¿no? Que te animó. Pues nada, os animamos también eso, a que intentéis servir de inspiración al resto de compañeros de vuestro centro y que esperamos que a través de esta mesa redonda, Miriam, lleguemos a más docentes, ¿no? Que puedan continuar trabajando con este tipo de proyectos. Desde luego que sí, todas estas experiencias compartidas son tremendamente valiosas
y esperamos que sirvan de inspiración para otros eTwinners, porque desde luego son de altísima calidad, ¿de acuerdo? Son ejemplos que reflejan muy bien lo que tiene que ser o lo que debería de ser la colaboración en eTwinning, cómo se puede trabajar la digitalización en el aula a cualquier nivel y a cualquier edad. Nos lo ha demostrado muy bien Ashraf con su escuela de infantil, con sus niveles de educación infantil. Y cómo es posible programar y llevar actividades tremendamente interesantes en primaria y secundaria, como nos ha comentado Yolanda, que por cierto, lo recuerdo una vez más, Premio Nacional eTwinning 2025. Todos los proyectos son fantásticos, pero parece que, bueno, pues los que han sido ganadores de Premio Nacional, pues siempre se tienen como más de referencia, ¿no? Pero bueno, sin desmerecer ni muchísimo menos el resto de proyectos que son tremendamente interesantes. Y bueno, pues desde aquí animar a todos los profes de mates una vez más y a todos los profes de infantil a que se lancen con eTwinning. Aquí ya habéis tenido dos ejemplos fantásticos de cómo es posible darle la vuelta a la materia e integrarlo en la plataforma y bueno, y desarrollar la creatividad, hacerla despegar tanto para vuestros alumnos como para vosotros. Así que nada, muchísimas felicidades a las tres. Muchas Muchísimas gracias. gracias Muchas por estar gracias. aquí. Muchísimas gracias. Y le voy a dar la palabra a Fran del Servicio Nacional Va. eTwinning. Seré muy rápido. Lo primero, dar las gracias desde el Servicio Nacional, pues por supuesto a Miriam, a Leticia por la gestión de este y otros webinars que tenemos en marcha este curso. Por supuesto a las ponentes, a Yolanda, a Manuela, a Ashraf por estar aquí y compartir con nosotros vuestras experiencias con eTwinning. Y nada, simplemente comentar que ya estamos preparando nuevas actividades para el curso próximo, que en octubre se estrenará un nuevo MOOC, que es el MOOC Transforma tu aula con eTwinning, y tendremos también para octubre-noviembre un nuevo encuentro didáctico nacional a través de la plataforma SEP. Así que bueno, os invitamos a que estéis atentas a esas nuevas noticias de formación que tenemos desde el Servicio Nacional. Y ya dicho esto, desearos un feliz verano, un abrazo muy fuerte y doy la palabra para que cerréis a Leticia y Miriam. Pues nada, muchas gracias, Fran y Miriam. Un placer también estar contigo en estas aventuras y la suerte que tenemos de contar con profes con tanto entusiasmo y tan buenos proyectos. Muchas gracias. Muchas Muy bien, gracias a pues vosotros. terminamos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la Adiós. próxima. Hasta luego. Que vaya muy bien. Muchas Adiós. gracias. Hasta Adiós. luego. Adiós.